a grabar. Ya, ahí sí. La idea es que estas sesiones quedan absolutamente grabadas. La idea es de que tanto sus consultas como el material que nosotros vamos revisando queda a disposición para ustedes mismos y para aquellos que no han podido participar el día de hoy. ¿Ya? Bueno, comencemos entonces, no hay mucho que ver, así que comencemos, ya son las 8 y así que tenemos que empezar. Bien, estimados. A ver, vamos a hacer la siguiente pregunta. Bueno, lo primero, cierto, son fundamentos de higiene industrial. Nosotros tenemos personas, cierto, que son ingenieros comerciales, tenemos terapeuta ocupacional, ingeniero en sonido, y que no todos son prevencionistas de riesgo. Entonces, ¿qué se entiende cuando nosotros decimos higiene industrial? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Entre paréntesis, mientras piensan. No se olvide que estamos en un ambiente educativo, podríamos decir una sala de clases virtual, así que por favor, lo que se venga a la cabeza aquí, nosotros estamos para aprender, para conversar, no estamos haciendo un juicio de valor de nada, así que la idea es que podamos aprender entre todos, ¿ya? Así que sin ningún tipo de vergüenza, lo que se venga a la cabeza, eso es lo que nosotros decimos. Recuerda que estos son los ambientes para equivocarse, después la empresa, los problemas tienen un rostro, es una persona que nosotros tenemos que ayudar, pero aquí es donde nosotros nos podemos dar la mano y podemos ayudarnos unos con otros. Entonces, ¿cuál sería para nosotros cuando hablamos de higiene industrial? ¿Qué es lo primero que se nos puede venir en la cabeza? Mire, Estefan nos dice, limpiar la empresa de agentes higiénicos. Bien, bien, eso es lo que podría ser. Sí. ¿Qué más podría ser? Una disciplina que es preventiva. También es una disciplina que es preventiva, pero también es correctiva. ¿Ya? ¿Qué más nosotros se nos puede venir en la cabeza cuando está el concepto de higiene industrial? ¿Qué es? ¿Qué más podría ser? ¿Alguna idea más de lo que se viene? ¿Qué se recuerdan los colegas prevencionistas? A todo esto, entre paréntesis, no es necesario que me digan profesor, hasta que me digan Gerardo, sin ningún problema. No es necesario. Claro, Mauricio nos dice la ciencia que estudia el ambiente de trabajo. Sí, 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 por ahí va la cosa, porque fíjese que ahí Mauricio aplicó una palabra súper importante que es una ciencia. Es una ciencia. Recuerde que las ciencias pueden ser exactas e inexactas, pero en este caso hay mediciones de por medio, hay valoraciones que son cualitativas y cuantitativas. Entonces, hay instrumentos de por medio, entonces hay cosas que podemos medir. Por ejemplo, lo que conversábamos en un principio, el ruido. O sea, nosotros ponemos un sonómetro y sabemos cuáles son los decibeles que hay. ¿Ya? Laura nos comenta que es un saneamiento, ¿cierto?, de los lugares de trabajo para proteger la salud y vida de los trabajadores. Excelente. Ya esta ciencia, ¿cierto?, esta empresa, esta disciplina preventiva, ya está involucrando lo que son los trabajadores, los colaboradores, o como decimos los prevencionistas, ¿cierto?, le decimos los viejos nomás, ¿verdad? Pero es con cariño, ¿no? Nunca con algo despectivo. A los viejos, ¿cierto? No importa si tiene 20 años, igual es un viejo. Así nos tratamos en la empresa. Ricardo nos dice, identificar, evaluar contaminantes o agentes en el trabajo. Mira, interesante, la identificación y la evaluación. ¿Ya? Una ciencia, estamos hablando de trabajadores, estamos hablando de una empresa que es preventivo, que tenemos que identificar, que tenemos que evaluar. Fíjense cómo estamos armando este concepto. Silvia nos dice, nos sirve para identificar, evaluar y controlar los contaminantes de origen laboral para evitar que se produzca un daño a la salud de las personas. Súper bien, súper bien. Ahí involucró no solamente la identificación y la evaluación, sino que además el control. Por eso que decíamos que no es solamente preventivo, también hay correctivo, también hay medidas de control ahí. ¿Ya? Álvaro nos comenta que dice que es una disciplina, perdón, que se ocupa de identificar, evaluar y controlar los factores ambientales y de trabajo que pueden afectar la salud y el bienestar de los trabajadores en un entorno laboral. Efectivamente, ¿cierto? Ojo, aquí hay 3 palabras que son fundamentales en la higiene industrial. Es el reconocimiento, evaluación y control. Si están tomando apuntes, que espero que así lo hagan, o sea, un cuadernito así como yo, o en su teléfono, no sé, anoten esos tres conceptos, pónganle un color rojo, etcétera. Sugerencia, estimados,
utiliza estos lapicitos así con diferentes colores. De hecho, tengo uno así que tiene como 10 colores. O mis apuntes con diferentes colores y cosas, ayuda bastante, ayuda bastante. Eso para los mapas mentales, los mapas conceptuales, les va a ayudar, les va a ayudar. ¿Ya? Este, efectivamente, tenemos un reconocimiento y evaluación y control. Y fíjense lo que dice la literatura, ¿cierto? La literatura nos dice de una ciencia y arte dedicados al reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales o tensiones emanados o provocados por el lugar de trabajo y que pueden ocasionar enfermedades, destruir la salud y el bienestar o crear algún malestar entre los trabajadores o ciudadanos de la comunidad. ¿Ya? Entonces aquí involucra otro concepto de salud. ¿Ya? El concepto de salud. Bien, bien la participación y fíjense cómo estamos armando esta definición. Reconocimiento, evaluación y control. Eso es lo principal. Lo principal, reconocimiento, evaluación y control de qué? Factores ambientales o agentes ambientales que puedan provocar ciertas enfermedades o un daño a la salud del trabajador. Entonces, aquí viene una segunda consulta. Carlos, cuéntame nomás. Consulta, profe. ¿Se podría relacionar igual al daño que se puede producir también a lo que es el agente en forma externa? Por ejemplo, el daño ambiental a la flora, a la fauna, cuando, por ejemplo, se derrama un agente químico. ¿Sí? ¿Tendría una Sí, se relación igual? puede. Sí, Carlos, se puede, porque precisamente dentro de la definición nos dice destruir la salud o crear algún malestar entre los trabajadores o ciudadanos de la comunidad. Entonces, un poquito más adelante vamos a ver cuáles son los tres factores principales de los que se encarga, ¿cierto?, esta ciencia y arte que es la higiene industrial. Sí, se puede, no es solamente local, ¿cierto?, a nuestra empresa, que yo estoy haciendo un estudio de ruido, un estudio de algunos gases, de aerosoles, etcétera. No, no es solamente desde el punto de vista laboral, también tiene que ver con la comunidad. No se olviden que las normas ISO, recuerde que también hablan de la participación, hablan de las partes interesadas, como dice la propia norma, y las partes interesadas pueden ser internos o externos, ¿ya? Porque la empresa es un conjunto, ¿cierto?, social, económico, que está inserto dentro de una comunidad. Y muchas de las empresas, inclusive, ¿cierto?, se han caído, la han sacado, ¿por qué? Porque por el impacto que está en la persona, ¿ya? Algunos proyectos emblemáticos, ¿cierto?, que se cayeron, ¿cierto? Se cayeron, que nunca llegaron a buen puerto, ¿por qué? Por el impacto. Otras empresas que cerraron, por ejemplo, la fundición en Ventanas, me parece que fue, no recuerdo si fue este año o el año pasado, no sé si alguien tiene el dato por ahí, que se cierra la fundición de Ventanas y entre las cosas que, que gatillaron todo eso, también fue la contaminación que pasaba a las personas, a la comunidad. Entonces, efectivamente, hay un problema ahí de agentes ambientales que no solamente afectan a los trabajadores, sino que también a la comunidad. ¿Ya? Sigamos avanzando. El objetivo. Ya sabemos que, como definición, la higiene industrial es una ciencia y arte dedicado al reconocimiento, evaluación y control de agentes ambientales o de factores ambientales que van a provocar una enfermedad. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo principal de la higiene industrial, lograr que los trabajadores se vean libres de enfermedades ocupacionales causadas por las sustancias que manipulan o elaboran, por los equipos, máquinas o herramientas que utilizan o por las condiciones ambientales en que se desempeñan. ¿Ya? ¿Ya? Condiciones ambientales que se desempeñan. Por ejemplo, temperaturas extremas, calor, ¿cierto? Frío, la altitud, ¿cierto? O la altura geográfica, ¿ya? En fin, no necesariamente puede ser del punto de vista de algún contaminante, también puede ser las condiciones, ¿ya? Las presiones, ¿cierto? El trabajo, por ejemplo, en buceo, etcétera, etcétera, ¿ya? También afecta y también se encarga la higiene industrial, ¿ya? Ojo porque se habla que la higiene industrial, ¿cierto?, es para proteger la salud de los trabajadores esencialmente, los colaboradores. Pero yo les quiero hacer una pregunta, estimados. ¿Qué entendemos por salud?
Por favor, al chat o voz. Sí, por favor, te escucho. Maximiliano nos dice el bienestar físico, mental y social del trabajador. Perfecto, súper completo, súper completo. ¿Quién tiene una otra idea? Cuando decimos que una persona tiene, goza de buena salud? ¿Cuándo decimos eso? La ausencia de enfermedad. Ujú, claro. Silvia, un bienestar físico, mental, ausencia de enfermedades. Mire, fíjese que hace unos años atrás, la Organización Mundial de la Salud cambia el concepto, precisamente. Lo que ustedes me dicen está súper bien, ¿cierto? Laura dice un bienestar físico, mental, ausencia de enfermedades. Cuando hay ausencia de enfermedad, nos dice Silvia. Efectivamente, tienen toda la razón. Sin embargo, el concepto de salud que se trabajaba hace unos años atrás era decía una persona tiene buena salud cuando hay ausencia de enfermedad. O sea, la persona signos vitales, qué sé yo, y dice no está enferma la persona. Mire, Álvaro nos comenta, la salud física implica el funcionamiento adecuado del cuerpo y la capacidad de realizar actividades cotidianas sin limitaciones significativas. Mire qué interesante como reflexión también, sin limitaciones significativas. ¿Por qué esa palabra de significativa? Es toda una reflexión, porque dice, bueno, ¿quién dice o quién mide lo que es significativo, una limitación significativa y quién no? Si a una persona le falta una mano completa, pues, ¿es significativo? ¿No? Si una persona es ciega, si una persona no tiene voz, si una persona o tiene dificultad visual. Recuerden que hay una forma de evaluar, ¿verdad? Existe el Decreto Supremo 109, me parece que ya se los comentaron, con respecto a las enfermedades profesionales. Hay un listado de enfermedades profesionales y esas enfermedades también conllevan algunos beneficios económicos, ¿verdad? O sea, las personas se pueden pensionar o jubilar anticipadamente por tener una enfermedad ya declarada, ¿cierto? Que ya ha sido reconocida, evaluada, etcétera, etcétera. Las personas se pueden pensionar. Por ejemplo, una discapacidad visual, no ceguera completa, ¿eh? Por así una discapacidad visual. Entonces está en función de la enfermedad y la función que cumple este trabajador. Es decir, voy a poner un caso extremo, o sea, un artesano que le falta una mano por un accidente. Eh, es lo mismo, por ejemplo, que una persona, si yo, un programador a lo mejor, que le falte una mano. A lo mejor hay otras herramientas tecnológicas que pueden permitir, a lo mejor solamente con su voz, poder hacer una interfase con el PC, ¿verdad? Puede que sea más fácil suplirlo, pueden, estoy haciendo un supuesto. Pero el artesano, entonces ahí está el concepto de pérdida de capacidad de ganancia. Si a todos nos cortan un dedo, no todos tenemos la misma pérdida de capacidad de ganancia. Es decir, no a todos nos afecta de la misma manera. Entonces, por ahí va también el concepto de salud. El concepto de salud migra desde la ausencia de enfermedad a, precisamente como nos relatan, a una visión un poco más holística, un poco más completa. Ya no se habla solamente de la ausencia de enfermedad, sino que de un completo bienestar físico, mental y social de la persona, ¿ya? Y de ahí vienen los riesgos psicosociales. ¿Ya? O sea, cómo nosotros, la interacción que nosotros tenemos en nuestro ámbito laboral, en un ambiente de sociedad, en una micro sociedad, que nosotros llamamos nuestro trabajo, nuestra oficina, cómo nos afecta entonces psicológicamente. Porque no solamente digamos, esa afectación, no es solamente desde en nuestro punto laboral, en nuestro ambiente laboral. ¿Cuántos de nosotros nos hemos llevado los problemas laborales a nuestras casas? ¿A alguien le ha pasado alguna vez o más de una vez? ¿Le ha pasado a alguien? Sí, muchas veces, claro. Sí, sí, no logramos desconectarnos. Claro, varias veces, ¿verdad?
Claro, sobre todo cuando se empieza, uno cuesta, imagínese personas, por ejemplo, como el caso de Yesenia, que es terapeuta ocupacional, que trabaja con las personas, en el caso de los psicólogos, por ejemplo, psicólogas, ¿cierto? Las personas que ejercen la psicología, también me parece que hay unas técnicas ahí para evitar esta transferencia, para que no, digamos, los problemas de las otras personas no afecte, ¿cierto? No los haga yo mío, porque no me afecte en mi diario vivir, sino tengo los problemas de ¿cuánto? 4, 5, 6 o 10 pacientes que puedo atender en un día, imagínense la cantidad de problemas que yo me estoy echando solito. Entonces hay unas técnicas ahí que trabajan en ello. Me parece que por esa misma razón, no sé si alguien tiene una información por ahí, por esa misma razón, no todas las personas que estudian psicología son psicólogos clínicos, porque a algunas personas les afecta más los problemas de los demás. ¿Ya? No todos son clínicos. Bueno, entonces, una vez que nosotros ya definimos este concepto de la salud como el completo bienestar físico, mental y social de los trabajadores, nosotros podemos optar ahora por una metodología de trabajo como higienista. Y ahí está básicamente algunas cosas, por ejemplo, reconocimiento de los procesos en los ambientes de trabajo. O sea, tenemos que saber cuál es el proceso productivo donde estamos trabajando. Y sobre todo en el área de prevención, lograr identificarlo, ¿cierto? Porque hay oportunidades de mejora, ahí vemos la calidad, vemos el medio ambiente, etcétera, etcétera. Detección de las posibilidades, perdón, detección de las posibles fuentes o agentes de riesgo. ¿Ya? Nosotros hacemos una identificación de peligros y una evaluación del riesgo. ¿Ya? Es decir, identificamos cuáles son los elementos peligrosos que puedan llevar a una pérdida y cómo nosotros podemos administrar el riesgo. Estimados, esta pregunta sobre todo orientada para aquellos que no son prevencionistas. ¿Existe alguna diferencia entre riesgo y peligro? Porque tenemos que hacer una detención de fuentes o agentes de riesgo. Pero ¿cuál es la diferencia entre riesgo y peligro? A lo mejor lo vieron anteriormente, ¿eh? Pero cuéntenme, por favor. ¿Cuál sería la diferencia entre un riesgo? Denme un ejemplo, si lo prefiere. Es diferente, sí, efectivamente. Es diferente, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre riesgo y peligro? Miren, Álvaro nos dice, veamos que si los demás están de acuerdo, dice, el peligro se refiere a la naturaleza intrínseca de algo que podría causar daño, mientras que el riesgo tiene que ver con la evaluación de la probabilidad y la magnitud de ese daño en situaciones específicas. Bien, bien. Mauricio nos comenta, nos dice, peligro es la fuente y el riesgo es la probabilidad. Efectivamente, ahí está la gran diferencia. El peligro, por ejemplo, veámoslo en una curva, para salirnos, digamos, un poquito de lo técnico y hizo un ejemplo. Hablemos de una curva, viene la curva muy cerrada, prácticamente en 90 grados, es decir, una curva que cuando nosotros vamos conduciendo, vamos a doblar, ¿cierto? No nos permite ver, ¿cierto? No nos permite ver cómo sigue el camino, porque es muy cerrada la curva. Hay un letrero, unos metros más atrás, que nos dice curva peligrosa. No dice curva riesgosa, dice curva peligrosa. Ahora, ¿por qué dice curva peligrosa? Porque las características físicas de esta curva, por el ángulo que tiene, ¿verdad? Por el ángulo que tiene. A lo mejor no tiene, ¿cierto?, una inclinación tampoco para que el vehículo se pueda adherir mejor. Es muy plana. Puede estar húmeda, plana, húmeda, más encima cerrada. Es una curva que por las condiciones del camino, por las condiciones que se construyó, sigue siendo muy peligrosa por las características físicas, o como nos dice Álvaro, la naturaleza intrínseca, ¿ya? Podría ser la fuente. Y el riesgo es la probabilidad de que ese peligro precisamente se convierta en una pérdida, en un accidente. Entonces, ¿cómo administramos el riesgo?
disminuyendo la velocidad. Curva peligrosa, disminuimos a 30 kilómetros por hora si usted quiere. 30 kilómetros, pasamos despacito, miramos, ¿cierto? Vamos mirando a medida que vamos haciendo el viraje, vamos mirando si es que viene alguien de frente, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Miren, Laura nos comenta, situaciones o condiciones con potencial de ocasionar daño. Potencial, no está ocasionando daño, tiene un potencial. Está ahí, pero todavía no. Y el riesgo es lo que nos pueda pasar al interactuar, ¿cierto? Al interactuar con este peligro. Efectivamente, el caso de la curva tiene un potencial de ocasionar un daño o una pérdida, ¿ya? Un potencial por las características físicas. Pero si el riesgo lo manejamos nosotros, si nosotros pasamos a 30 kilómetros por hora, disminuimos el riesgo, pero si aumentamos la velocidad a 140 kilómetros por hora, lo más probable es que ni siquiera alcancemos a la curva, sino que la misma fuerza centrífuga haga que nosotros nos volquemos, ¿ya? Pues ahí está la diferencia. El riesgo, entonces, es una probabilidad de ocurrencia de la pérdida, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros lo administramos, y el peligro es una condición inherente, que es parte del proceso productivo, ¿ya? ¿Qué sé yo? Un proceso de molienda, un proceso de trabajo en altura, de altura física, ¿cierto? Sobre el 1,80 m estamos hablando de altura física, o sea, en relación al suelo, ¿cierto? El trabajo con superficies calientes, todo eso, por la naturaleza del trabajo, es peligroso. El riesgo está en cómo administramos ese peligro, ¿cierto? Si nosotros podemos disminuir la probabilidad de ocurrencia de una pérdida. Ojo, ¿por qué se habla de pérdida y no de accidente? Mire, desde el punto de vista legal, accidente del trabajo se define de acuerdo a la ley 16.744, que es Seguro Social contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Accidente del trabajo se define como toda lesión que sufre una persona a causa o con ocasión de su trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. Pero la definición parte como toda lesión. Toda lesión que sufre una persona a causa o con ocasión de su trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. ¿Ya? Entonces, ¿por qué nosotros hablamos de una pérdida? Porque las pérdidas pueden ser de tres formas. A la persona, ¿ya? Es decir, al trabajador mismo, al colaborador, que ya si hay un daño a la persona, hay una lesión, por lo tanto, accidente desde el punto de vista legal. Hay una interrupción de un proceso, hay una máquina que deja de funcionar, ¿cierto? Pero no necesariamente provocó una lesión a una persona, ¿ya? O hay un daño a la propiedad, es decir, esta máquina se rompe, ¿cierto? Deja de funcionar, se incendia, cualquier cosa, hay un daño a la propiedad, hay un daño, una interrupción del proceso productivo, pero no necesariamente hay un daño a la persona. Entonces, eso en prevención se trabaja como las 3P, un daño a la persona, proceso y propiedad, ¿ya? Por eso se habla de una pérdida, cualquiera sea estas tres, ¿ya? Avancemos un poquito en esta diapositiva, ¿verdad? Que también esta misma diapositiva, recuerde que las tiene disponible en su plataforma, al igual que el video, y el video adicional que le estoy entregando, ¿cierto? Para que lo puedan ver. Es un video, entre paréntesis, de una producción más o menos antigua, hay que reconocerlo, pero totalmente vigente, sirve mucho. Yo todavía lo pongo en mis clases porque, si bien la producción, digamos, las imágenes que se ven son un poco más antiguas, pero son súper buenos para nosotros poder determinar cuáles son los riesgos físicos, químicos y biológicos. Así que véanlo nomás, por favor, véanlo. ¿Ya? Bueno, y precisamente, ¿ya? Los riesgos nosotros los podemos definir bajo tres puntos de vista. Los riesgos físicos, los riesgos químicos, los riesgos biológicos. Todo esto influye, ¿cierto?, en los factores ambientales en los cuales se desempeñan nuestros colaboradores. Las personas se van a desempeñar en un ambiente laboral que es, digamos, afectado por a lo menos uno de estos tres factores. ¿Qué entendemos nosotros por un riesgo biológico?
¿Cuándo decimos que la persona hay riesgo biológico? Está expuesto a un riesgo biológico. El COVID, por ejemplo, muy bien, Estefan. Excelente, es un riesgo biológico. Puede ser cuando está expuesto a virus, bacterias, esas cosas así. Exactamente. Virus y bacterias, ¿cierto? Son parte de los riesgos biológicos, como el virus, ¿cierto?, del COVID, como nos decía Estefan. Y Maximiliano nos cuenta, nos dice, aquel que se produce por una interacción con virus, bacterias u hongos, ¿cierto? Aquí ya somos los hongos. Carlos también, bacterias, virus, hongos, todo eso son parte de los riesgos biológicos. Pero también hay más, pero también hay un poquito más. Cuando hablamos de riesgos biológicos, estamos hablando de, en general, de microorganismos o de algunos riesgos que vienen de origen animal o vegetal, ¿ya? Animal o vegetal, ¿ya? De microorganismos como también de animales eh, vivos, digamos, insectos inclusive. Claro, efectivamente, Laura, como las picaduras, por ejemplo, ¿cierto? Famosas arañas de rincón, por ejemplo, también son riesgos biológicos. Por ejemplo, todo lo que está en la ganadería también tenemos riesgos biológicos. En fin, la vinchuca, sí, produce el mal de Chagas, ¿cierto? Por lo tanto, los riesgos biológicos son virus, bacterias, hongos, cualquier tipo de microorganismo que nos puede provocar algún tipo de enfermedad, y además de eso, entonces, aquellos de origen animal, vegetal, ¿cierto? O insectos, ¿ya? Todo eso. Hay plantas también, ¿cierto?, que nos pueden provocar algún tipo de irritación, no necesariamente estamos hablando de la muerte, ¿eh? Nos pueden provocar algún tipo de irritación, por ejemplo, no, el litre, bueno, yo soy sureño, soy de Conce, el litre se ve para allá, ¿cierto? Claro, ve que también Carlos ahí nos dice el litre, la ortiga, ¿cierto? Que también puede producir algún tipo de prurito, ¿cierto? Irritaciones. Bueno, y en fin, cualquier tipo eh, de vegetales, ¿cierto? Claro, produce la irritación de la piel, el litre. ¿Qué pasa con las plagas, por ejemplo, en el caso del virus del anta, ¿cierto? Los ratones. Ojo, hay cosas que nosotros de repente las pasamos por alto, por ejemplo, las palomas. ¿Quién nos ha encontrado con una paloma muerta, ¿cierto?, en la empresa? Ratones, en fin, ya montones, los hongos a veces pasa, por ejemplo, en el calzado de seguridad, ¿cierto? Nuestros colaboradores que los dejan húmedos y los guardan adentro de su estante y el otro día llegan y todavía están un poco húmedos, no tienen ventilación y empiezan a generar ciertos hongos, ¿cierto? En los pies, no solamente en el calzado, sino que en los pies, ¿ya? Alta temperatura y mucha humedad, el ambiente ideal para los pies, el ambiente ideal, ¿ya? Y hubo un caso acá en Santiago, bueno, no sé si todos están en Santiago, pero, no, por ahí había alguien que estaba en Huasco, ¿verdad? Eh, el plátano oriental. El plátano oriental, para aquel que no lo ubique, es un árbol que se trajo al extranjero, trajo de... Ahí me ayudan con ese dato, por favor, no me acuerdo de dónde se trajo. Pero ¿qué es lo que pasa con el plátano oriental? Que llenaron la región metropolitana con plátano oriental porque había una necesidad de deforestar la región metropolitana por la contaminación. Pero resulta que el plátano oriental, que es un árbol que crece bastante rápido, claro, sí, produce una alergia porque tira como una especie de pelusa, ¿cierto? En la primavera, una especie de pelusa, y en invierno tiene como una resina que sale de las hojas. Entonces, cuando usted, por ejemplo, ve abajo del plátano oriental, y usted pasa por ahí y queda como pegajoso el piso. ¿Para qué hablar si usted estaciona debajo del plátano oriental? Le queda todas esas manchas que son difíciles de sacar. Y además tiene como un algodón que tiene, un algodón que se lo lleva por el viento y produce una cantidad de irritaciones, ¿cierto? Y enfermedades, ¿cierto? Famosas eh, alergias, las alergias de primavera, ¿ya? Sí, hay un daño a las pinturas de los vehículos, me parece que es muy ácido, me parece que esta resina.
¿ya? Entonces, ¿qué empezó a pasar acá? Empezaron a sacar el plátano oriental, empezaron a sacar, árboles bastante grandes, empezaron a sacarlo por el daño que había en la salud de las personas, ¿ya? Por ejemplo, en mi caso particular, yo soy de Concepción, pero me vine a Santiago en el año 98, me vine a estudiar acá, hace bastante tiempo ya, y nada, nunca, ninguna alergia a nada, en Concepción tampoco, yo era de esos adolescentes, esos niños que andaba metido en el cerro, ¿cierto? Pues yo participé en un grupo scout, entonces andábamos acampando por todos lados sin ningún problema. Nunca con una alergia. Pero pasaron los años acá en Santiago, 15 años que yo vivía en Santiago, y de la nada, con alergia. Bueno, fui a un médico y me dijo, bueno, este famoso plátano oriental que te está afectando, porque me decía, oye, pero yo me crié en un ambiente de bosque, o sea, yo no vivía en el campo en Concepción, pero en muchos lugares donde uno fácilmente llega a bosques. Entonces me dijo, no, que el plátano oriental, y ahí me explicaba el médico que el plátano oriental fue una especie que fue introducida a Chile, no es de acá, y tiene este problema. Así que ahí tenemos, bueno, diferentes riesgos biológicos que muchas veces pasan desapercibidos, que no nos preocupamos mucho de las radiaciones, nos preocupamos mucho del ruido, de los solventes, etcétera, y dejamos de lado los riesgos biológicos por un tema de desconocimiento, me atrevería a decir yo. El caso más fuerte lo tenemos, ¿cierto?, en las empresas, perdón, en los hospitales, en el caso de las infecciones intrahospitalarias. Los hospitales se certifican por infección intrahospitalaria, ¿ya? Para poder hacer este control. Imagínense ustedes la cantidad de personas enfermas que desfilan por un hospital. Un hospital es un verdadero caldo de cultivo. Es más, muchas personas dicen, oye, si usted tiene un familiar enfermo, no venga, no. Si viene sano, se va a llevar como 4 o 5 bichos, ¿verdad? Y si no le pasa nada a usted, va a ser un portador para que a otra persona le pase. Entonces, en lo posible, no va a llevar a su familiar. Bueno, es discutible, pero lo que no se discute, ¿cierto? Lo que no se discute bajo ningún punto de vista es que si los hospitales son un caldo de cultivo y que hay una cantidad de virus, de hongos, bacterias, etcétera, de microorganismos en general, que van a producir enfermedades. Y para finalizar el tema, digamos, de los riesgos biológicos, recuerden que todos los virus, sí, la muerte, claro. Estefan pregunta si es cierto que existen virus en el hospital. Mira, para allá iba precisamente Estefan, ¿por qué? El virus, a medida que va pasando el tiempo, bueno, tanto los virus como las bacterias, en general los microorganismos necesitan para poder subsistir un organismo huésped, ¿ya? No, para poder alimentarse y para poder reproducirse. Pero ¿qué es lo que pasa? Los organismos huéspedes, o sea, nosotros, tenemos diferentes condiciones, diferentes características, inclusive de acuerdo al lugar del planeta donde nosotros vivimos, ¿ya? Que está en función de, ¿cierto?, de nuestro propio genes, de nuestra propia alimentación, del clima, ¿verdad?, donde nosotros estamos viviendo, las temperaturas, etcétera, el porcentaje de humedad, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los virus con el tiempo van mutando, van cambiando, digamos, se van acostumbrando, ¿cierto? Se van haciendo resilientes y resistentes a los tratamientos médicos. Por lo tanto, efectivamente, dentro de los hospitales ya no es solamente un virus, por ejemplo, de un COVID o de un resfrío común, sino que el virus que probablemente nos ataque es un virus mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque ha estado en diferentes organismos huésped y también ha sido enfrentado a vacunas, ha sido enfrentado a antibióticos, ¿cierto?, a fármacos. Por lo tanto, es un virus que al principio nace prácticamente desnudo este virus, pero de a poquito se empieza a armar, se empieza a poner una armadura, empieza a defenderse, un escudo, una espada, una lanza. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. Se empieza a adaptar. Por lo tanto, efectivamente los virus que están en los hospitales son mucho más fuertes que lo que nosotros nos podemos encontrar en cualquier parte, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Ojo con eso de que los virus sí efectivamente podrían generarse, digamos, alguna comunidades o colonias especiales en algún hospital. No es descabellado, ¿ya?
Claro, precisamente Carlos nos da un buen concepto acá que habla de la susceptibilidad de la persona, ¿cierto? La susceptibilidad del individuo. ¿Qué significa la susceptibilidad de la persona? Significa en el fondo las características individuales que puedan tener las personas que los hacen, digamos, más propensos o no a enfermarse bajo bajo la misma enfermedad, bajo la misma dosis inclusive. Ya vamos a hablar de ese concepto más adelante. Es decir, todos estamos expuestos a un resfrío, como el caso del COVID, por ejemplo, todos estábamos expuestos al COVID, pero algunas personas tristemente fallecieron, otros que tenían enfermedades bases, ¿verdad? Fallecieron más rápido, las personas de mayor edad, y otros fueron asintomáticos, nada, ni siquiera un dolor de cabeza, ningún síntoma, por lo tanto estas personas eran portadoras de la enfermedad, pero como no se sentían mal de portar estos virus, andaban por todos lados, ¿cierto? Pero contagiaban a las personas. Y estas personas, inclusive muchos de ellos, nunca creyeron en la enfermedad. Claro, a mí no me pasó nada. Entonces, ojo con eso. Depende mucho de la susceptibilidad del individuo, ¿cierto? O sea, las características físicas, ¿cierto? El estado de salud, base de la persona, para saber en el fondo si se puede morir esta persona o puede tener un simple dolor de cabeza, ¿ya? Ojo con la automedicación, ya que estamos hablando de la farmacología. Si nosotros al primer estornudo empezamos a tomar antibióticos, amoxicilina, qué sé yo, de 500, paracetamol de 1 gramo, qué sé yo, pero sobre todo con los antibióticos, lo que estamos haciendo es dándole la vacuna al virus para que se fortalezca frente al antibiótico. Por lo tanto, no hay que automedicarse, porque el virus se acostumbra. Entonces llega un momento en que las personas tienen que ser internadas, ¿cierto?, a un centro asistencial para hacerle algún examen específico para saber qué antibiótico es el que le sirve para tal o cual enfermedad, ¿ya? Entonces, no es bueno para nosotros, por eso, cualquier cosa, y empezar a tomar antibióticos. Por eso que los antibióticos son con receta detenida, etc. Perdón, Carlos, ¿me quería decir algo? No, le iba a hacerle una consulta. ¿Eso va a depender del sistema inmunológico de cada persona? También, claro, también va a depender del sistema inmunológico, ¿cierto? Porque va a depender en el fondo ¿cierto?, nuestro glóbulo blanco, cómo nosotros nos vamos a defender, ¿cierto? Si tenemos vacunas o no, si tenemos anticuerpos, nos puedan defender frente al ataque de estos microorganismos. De hecho, para eso es precisamente el tema de la vacuna. Usted sabe que la vacuna, ¿cierto?, es digamos, la inoculación o la inyección del propio virus, pero, digamos, eh, deprimido, como se llama, ¿no? No que esté triste, no es que esté triste el virus, se dice deprimido en el fondo porque su acción eh, es mucho más lenta, mucho más débil, como debilitado en el fondo. Eso es lo que es Stefan, ¿ya? Le dicen así como el virus deprimido. ¿Y por qué debilitado? En el fondo, ¿qué es lo que hacen? Le sacan un poco esta armadura, esta arma, ¿cierto?, al virus, lo dejan un poquito más desnudo. ¿Para qué? Para que nuestro organismo genere estos anticuerpos y una vez que llegue el virus ya un poquito más fuerte, los anticuerpos que nosotros podamos tener tengan la suficiente fuerza para poder combatir en contra de estos agentes invasores. ¿Ya? Eso es en cuanto a los riesgos biológicos. ¿Ya? Laura, cuéntame. Ah, profesor, no, es que ya lo dijo todo. Quería explicar más o menos lo que eran las vacunas, que exactamente es el virus inocuo, que no tiene la capacidad de causarnos daño en nuestro organismo, pero sí generar anticuerpos. Entonces, cuando ya viene después el bichito, el bicharraco con todo el potencial, nuestro cuerpo ya lo reconoce. Claro, ¿ve? Muchas gracias, Laura. Efectivamente, eso es lo que pasa. Ahora, claro, cuando las personas, cuando nos vacunan, ¿cierto? Podemos sentir algunos síntomas, que es el típico que nos dice, mire, cuidado con el bracito, ¿cierto? Se puede dar un poco de fiebre, un poco de dolor de cabeza, tome un paracetamol, por eso es suficiente. Pero si las molestias persisten, consulten, ¿cierto?, a su médico. Claro, efectivamente. ¿Por qué? Hay personas que con la vacuna no le pasará absolutamente nada. Y otros sí se sienten mal precisamente por esta respuesta inmunológica. Va a depender si nosotros, cómo estemos. Imagínense que nosotros, no sé, estemos resfriados o saliendo de un resfrío, cuando nos vacunan, por ejemplo, contra el COVID.
u otra enfermedad. Efectivamente, nuestro cuerpo va a estar un poco más debilitado y el virus, a pesar de que está más débil, igual nos puede atacar de cierta manera. ¿Ya? Así que, ojo entonces. Ojo ahí el trabajo en las empresas, sobre todo en faena, con la alimentación. ¿Ya? Tratar de hacer una alimentación balanceada, de tal forma de poder equilibrar, ¿cierto?, con estas vitaminas, minerales, estos nutrientes bases, ¿ya? Para fortalecer, ¿cierto?, el sistema inmunológico de las personas, ¿ya? Vitaminas que pueda tomar el trabajador, etcétera, todo eso es bueno. A pesar de que en el norte se sabe de que a veces los faeneros, ¿cierto?, buscan la inmunidad, precisamente estando más en contacto con algunos agentes nocivos para la salud, ¿no? Así que cuidado con eso. Bueno, riesgos químicos. Aquí tenemos harto con los riesgos químicos, ¿ya? Bueno, a ver, en riesgos químicos, cosas importantes de los riesgos químicos. Vamos a hablar un poco después de la clasificación del riesgo químico, gases, aerosoles, etcétera, pero mire, nosotros tenemos en las empresas, para irnos ya, digamos, a la práctica, todo elemento químico que llegue a nuestra empresa, nuestro proveedor tiene que darnos la hoja de datos de seguridad. ¿Habían escuchado hablar de la hoja de datos de seguridad? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Sí? Perfecto, la hoja de datos de seguridad. ¿Qué información nosotros podemos obtener de una hoja de datos de seguridad? ¿Para qué nos puede servir esta hojita? Literalmente es una hoja, ¿cierto? Las hojas de datos de seguridad, o sea, con respecto al químico que nos están vendiendo. ¿Para qué nos podría servir? ¿Qué datos nos podríamos extraer de ahí? Por ejemplo, exactamente, ¿cierto? Maximiliano nos dice información con respecto a primeros auxilios. Perfecto, ¿qué más? ¿Con qué puede reaccionar? Exactamente, ¿con qué puede reaccionar? ¿Ya? Si reacciona con el agua, etc. Los elementos de protección personal que se deben utilizar para manipular esto. Forma de almacenamiento y transporte, exactamente. ¿Ya? Podemos obtener mucha información de la hoja de datos de seguridad y es una buena fuente también para poder capacitar, ¿cierto?, a los propios trabajadores para que tomen conciencia en el fondo de lo que están, con lo que están trabajando. ¿Ya? Efectivamente. Existe ahí, por ejemplo, cosas para complementar lo que ustedes me dicen. El número de Naciones Unidas. ¿Ya? Claro, los datos del producto, inflamabilidad, toxicidad, cierto, peligrosidad y decisión puntos importantes, exactamente la etiqueta. Entonces, de ahí podemos sacar, por ejemplo, el número de Naciones Unidas. El número de Naciones Unidas es un número único, ¿cierto? Un número único a nivel mundial. Este número de Naciones Unidas nosotros lo vamos a ver, por ejemplo, en los carritos, en los camiones que andan transportando gas, ¿cierto? Gas licuado petróleo. Ustedes van a ver que a los lados van a tener un letrero naranjo con números en negro que dice 1075. El 1075 es el número de Naciones Unidas, que es el número identificatorio del gas licuado de petróleo, el GLP, propano-butano. ¿Ya? El gas que nosotros ocupamos en nuestras casas, ¿cierto? Para la cocina, para lo que sea, para ¿cómo se llama? El calefón. Ese gas, ¿cierto? El GLP, tiene el número de Naciones Unidas 1075. Además de eso, encontramos, ¿cierto?, un rombo, ¿cierto? Este rombo de 4 colores, color rojo, amarillo, azul y blanco, ¿cierto? Que nos va a dar, ¿cierto?, el riesgo a la salud, la reactividad, algunos peligros especiales, ¿cierto? Y la inflamabilidad, ¿ya? Eso es lo que nos entrega, ¿cierto?, el rombo este de 4 colores. ¿Ya? Entonces, la hoja de datos de seguridad es una fuente de información que nosotros les vamos a pedir los proveedores con respecto al material que nos están entregando. ¿Ya? Sale el número CAS, por ejemplo, salen diferentes datos, ¿ya?, que nosotros podemos obtener de ahí. Otro concepto que nosotros vamos a trabajar que se ve mucho en riesgos químicos, los ppm. ¿Qué son las ppm?
¿Se acuerdan de los ppm? Porque dice, oye, tantos ppm. ¿Qué son los ppm? Partículas por millón, claro. Lo que significa partículas, o también en alguna literatura sale como partes por millón. Partes por millón. Claro, exactamente. Ujú. Claro, partículas por millón, sí. Yo lo he visto de las dos formas, ¿ah? En diferentes libros lo he visto como partículas por millón y como partes por millón. ¿Ya? Sí. Mira, Maximiliano, yo lo he visto de las dos maneras, entonces, digamos, libros formales de higiene industrial. Así que yo diría que está bien de las dos maneras. ¿Ya? Claro, es a la exposición, ¿verdad? Las partes por millón a la exposición, como nos dice Carlos. Miren, las partes por millón, primero, es una unidad de medida de la concentración, ¿ya? Es decir, la cantidad de miligramos que hay en un kilo de disolución. El ejemplo más claro que se pone es que si nosotros tenemos 1.000.000 de granos de arroz y uno de esos granos de arroz lo pintamos en negro, decimos que es un ppm. ¿Ya? Una parte por millón, ¿cierto? Pueden ser más, pueden ser menos. Pero recuerde que es una unidad de concentración, ¿ya? De concentración. Mire, la densidad del agua es 1. Un kilo de solución tiene aproximadamente un volumen de 1 litro. Es decir, aproximadamente 1 litro de agua pesa 1 kilo. Pero, ojo, ¿por qué? No todos los líquidos, es decir, por ejemplo, 1 litro de Coca-Cola no pesa 1 kilo. 1 litro de aceite no pesa 1 kilo. ¿Ya? El litro de agua pesa aproximadamente 1 kilo. ¿Por qué va a depender de qué? De la densidad del producto. Depende de la densidad, está en función de eso. ¿Ya? Ojo, ojo. Los ppm también son miligramos de una sustancia en 1 litro, es decir, miligramos por litro. ¿Ya? Siguiendo el mismo razonamiento, los ppm también son los gramos que contiene cada metro cúbico. Cada metro cúbico. ¿Ya? Por eso en la legislación, el decreto supremo 594, habla de miligramos por litro, o también sale en gramos por metro cúbico. Y hay una forma, por supuesto, ahí de hacer la conversión. ¿Ya? Riesgos químicos. Como nosotros decimos entonces que los ppm son una unidad de medida de concentración, significa que es una unidad de medida también que está en función del aire. Si está en función del aire, es decir, cuántos ppm hay de algún elemento en la cantidad de aire que nosotros tenemos, ¿cierto? Que es una unidad de volumen, nosotros tenemos que saber algunas cosas, por ejemplo, un ambiente respirable. ¿Ya? Para eso tenemos que recordar, ¿cierto? Los componentes de la atmósfera. La atmósfera, para poder hacer un ambiente respirable, ¿de qué se compone la atmósfera? En grandes rasgos, no al detalle, pero grandes rasgos, ¿de qué se compone la atmósfera terrestre? Oxígeno. Por eso, exactamente, tiene oxígeno. ¿Qué otro tipo de gases tiene la atmósfera? Hay otro que está en mayor proporción aún, en mucho más, casi 4 veces. ¿Nitrógeno, profe? Exactamente. El nitrógeno. ¿Cuánto es el porcentaje más o menos de nitrógeno se acuerdan, no? Imagínense. Dióxido de carbono, sí, también hay harto. 75 dice Mauricio, por ahí va. Se acerca Mauricio, 75, falta un poquitito. ¿De cuánto es lo que hay de nitrógeno? O sea, de hecho, el principal, 78, exactamente. El principal gas de la atmósfera es el nitrógeno. Es el nitrógeno. Nosotros respiramos prácticamente, o sea, bueno,
Nuestra atmósfera tiene el 78% aproximadamente de nitrógeno y casi un 21% de oxígeno, y el resto de otros gases, como por ejemplo dióxido de carbono, ¿cierto? Monóxido de carbono, argón, ozono, entre otros, ¿cierto? Claro, 21% de oxígeno aproximadamente, casi el 21%. Se entiende que bajo un 16% en el ambiente, bajo un 16% de oxígeno, estamos en un ambiente que no es respirable, o sea, vamos a tener asfixia, nos vamos a morir. ¿Ya? De ahí que viene la importancia del trabajo en altura geográfica. Recuerde que a mayor altura va a disminuir, no solamente disminuye la temperatura, sino que también va disminuyendo el porcentaje de oxígeno, van variando. ¿Ya? Y aquí vienen dos conceptos ya. La diferencia entre altura física y altura geográfica, es decir, entre altura y altitud. ¿Cuál es la diferencia, estimados? ¿Se recuerdan de eso? ¿Cuál es la diferencia entre altura y altitud? O como sale en las OAL, ¿cierto? El organismo administrador de la ley, dicen, en los exámenes ocupacionales dicen altura física y altura geográfica. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuándo decimos que es altura física? Álvaro nos cuenta, nos dice, la altura es una medida vertical, ¿verdad? Vertical, en general, mientras que la altitud es una medida específica de la distancia vertical desde un punto hasta el nivel del mar. Por ahí va la cosa. ¿Quién piensa algo distinto? ¿Quién puede complementar eso? ¿Qué es altura física? Miren, altura física es la altura, ¿cierto? Perdón. Laura nos dice, geográfica, dice, está medida, ¿cierto?, desde el nivel del mar, ¿cierto? Ricardo nos dice 1,80 m por la altura física, ¿verdad? Hasta 1,80 m. ¿Cuándo nosotros decimos que estamos en altura física? Cuando del suelo, no importando el lugar donde estemos, del suelo hasta donde nosotros estamos parados, a los pies, digamos, hay 1,80 m, decimos que el trabajador está expuesto a altura física, por lo tanto tiene que tener un arnés, ¿ya? Arnés que vamos a trabajar y vamos a hablar de eso en la próxima unidad, ¿cierto?, de elementos de protección personal. Pero tiene que tener un arnés. Entonces, nosotros decimos que es altura física cuando el trabajador se encuentra a 1,80 m con respecto del suelo, Sin embargo, la altura geográfica es la posición que tiene este trabajador con respecto al nivel del mar, ¿ya? 2.000, 2.500 metros sobre el nivel del mar, por eso que sale así, MSNM. Metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Eso significa esa sigla, MSNM. ¿Ya? También le llaman altitud, ¿ya? ¿Cuál es la altitud? Por ejemplo, en aviación los pilotos hablan de la altitud, tantos metros, ¿ya? Porque imagínense que justo va pasando sobre un cerro. Ahí está el cerro, ¿cierto? Y va pasando el avión sobre un cerro. Y le dicen, ¿cuál es su altura? 20 metros, no sé, 50 metros. No, le dicen, su altitud no es en función de la vertical que está aquí con el cerro, ¿verdad? Ahí. Ya va el avión aquí, y aquí está el cerro, ¿cierto? No, es del avión con respecto al nivel del mar, ¿ya? Eso es entonces la diferencia entre altura física y altura geográfica. Y recuerde que en el caso de altura física es un trabajo, ¿cierto?, de alto riesgo, ¿ya? Por las consecuencias que pueda tener. Es una persona que se caiga, ¿cierto?, de esa altura, que pueda tener algún accidente, se puede morir, ¿ya? Y en el caso, sobre todo, de la altura, bueno, hay exámenes ocupacionales para las dos cosas,
tanto para trabajar en altura física, el organismo administrador tiene que autorizar al individuo por medio de exámenes que se hacen en la propia mutualidad, y en el caso de altura geográfica lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, cuando las personas se hacen estos exámenes ocupacionales, el organismo administrador puede autorizar o no, ¿ya? Que se vaya a trabajar la persona a altura geográfica. No todas las personas están aptas para trabajar en altura geográfica, no todo el mundo. ¿Cómo nosotros nos respaldamos de que la persona está autorizada? Por los exámenes ocupacionales, ¿cierto? En el fondo, por la venia del organismo administrador, ¿ya? Bien, siguiendo con los riesgos químicos. Cuando hablamos de riesgo químico también, nosotros estamos hablando de un contaminante químico. ¿Qué vamos a entender nosotros por un contaminante químico? Como toda sustancia orgánica e inorgánica, que puede ser de origen natural, sintética, que durante su fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso puede incorporarse al ambiente en forma de polvos, humos, gases o vapores, con algunos efectos perjudiciales para la salud de las personas, ¿cierto?, que entran en contacto, ¿cierto?, con este elemento, ¿ya? Eso es un contaminante químico, ¿ya? Que va a tener, entonces, todo elemento en el fondo de origen natural o sintético que va a tener un efecto perjudicial en la salud de las personas, ¿ya? Eso es un contaminante químico. Contaminante en el agua son contaminantes inorgánicos de diversos productos que son disueltos, dispersos en el agua, que provienen de las descargas domésticas, agrícolas, industriales, inclusive de la propia erosión del suelo. Entre eso tenemos óxidos de azufre, nitrógeno, amoníaco, cloro, ¿verdad? Y sin contar los derrames, por ejemplo, de crudo que puede haber en el mar, ¿ya? También son contaminantes en el agua. Una de las cosas bien interesantes que nosotros tenemos que saber, las principales vías de ingreso del organismo de estos contaminantes. ¿Por dónde o cómo un contaminante químico ingresa a nuestro cuerpo? ¿Cómo ingresa a nuestro cuerpo? ¿Se acuerdan de las principales vías de ingreso? Exacto, ¿verdad? Piel, ¿cierto? Mucosa, vía respiratoria, digestiva, cutánea, la vía aérea, ¿cierto? Como se recarga por la inhalación. Bien, efectivamente, la vía digestiva, la vía parenteral, ¿verdad? Que en el caso de las agujas, heridas. Perfecto. Miren, de todas estas vías que ustedes muy bien reconocen, ¿verdad? Con todo lo que ustedes escriben ahí en el chat, ¿cierto? Vía respiratoria, digestiva, cutánea y parenteral. Recuerde que la vía aérea todavía sigue siendo la más importante, incluyendo la parenteral en el caso de las agujas o heridas abiertas. ¿Y por qué la vía aérea sigue siendo, digamos, prácticamente la principal? Cuando nosotros inhalamos un contaminante químico, no hay ningún filtro más que no sea, ¿cierto?, los cilios, ¿cierto?, de la nariz, ¿cierto?, que son estos pelitos que nosotros tenemos, las patitas de araña, como le dicen algunos, ¿ya? No hay otro filtro, porque este contaminante que se mezcla con el aire ingresa por nuestra vía aérea, ¿cierto? Llega hasta los pulmones, llega hasta la membrana alveolo capilar, ¿cierto? Que son estas bolsitas que están en los alveolos, llenas de capilares, y esta membrana que los separa, ¿cierto? Que permite el paso, el ingreso del oxígeno y que salga las moléculas de dióxido de carbono, se produce en esta zona el intercambio gaseoso. Entra el oxígeno, sale el dióxido de carbono, ¿cierto? Una vez que entra el oxígeno, se forma esta hemoglobina, ¿verdad? Esta sangre rica en oxígeno para ser distribuida por todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Con todos los nutrientes, etcétera, las plaquetas, los otros componentes de la sangre. Por lo tanto, como no hay un filtro ahí, no hay un filtro, sino que pasa directamente, y además de eso, no tenemos, digamos, un control de la vía aérea, o sea, nosotros no podemos decir, voy a dejar de respirar unos 10 minutitos, total, estoy cansado, o voy a dormir, así que no necesito respirar. No tenemos control de nuestra respiración, pues, es vital. Es más,
Si nosotros estamos sin respirar 4 minutos, ya lo normal es que podamos tener un daño cerebral después de 4 minutos sin recibir oxígeno. Entonces, como no podemos protegerla conscientemente, la vía aérea sigue siendo la principal vía de ingreso. Por supuesto que existen elementos de protección personal para proteger la vía aérea, pero cuando somos conscientes del riesgo que está. O sea, si no somos conscientes de que hay una emanación de un cierto gas, porque recuerde que hay muchos gases y vapores que no tienen olor, que no tienen color, etcétera. O sea, no tenemos cómo advertir la presencia de estos elementos. Simplemente la persona se puede desmayar o se puede morir. Hace unos años atrás, tenemos el ejemplo en Petrox. En Petrox, ahí en Talcahuano, estaban limpiando una cámara de nitrógeno. Entonces, la cámara de nitrógeno fue las personas que tenían que limpiarla, entra el primero, y aguanta un par de segundos, y la persona se desmaya. Entonces, oye, pero ¿por qué si nitrógeno, 78% de nitrógeno hay, ¿cierto?, en la atmósfera? O sea, nosotros estamos acostumbrados, necesitamos nitrógeno para vivir. Sí, pero ¿dónde está el problema? Que la cámara era solo de nitrógeno, por lo tanto estaba en un ambiente que no era respirable. Si no hay un ambiente respirable, la persona se asfixia, se muere. Entró el segundo a rescatar a este primero que es accidente. Se desmaya. Y cuando ya llega el tercero ya se pone un equipo de respiración, logra sacar al segundo con vida, pero ya el primero cuando lo sacan ya fue tarde. El primero falleció finalmente. Ya falleció. Así que son las principales vías de ingreso al organismo, y ya sabemos entonces que la respiratoria sigue siendo la más importante, y por qué razón. Paracelso, seguramente se les va a venir algún recuerdo por ahí, sobre todo en el caso de los prevencionistas. Paracelso, siglo XVI, dice: todas las sustancias son tóxicas, no hay ninguna que no lo sea. La dosis establece la diferencia entre un tóxico y un medicamento. Entonces este señor en aquellos años ya estaba previendo lo que hacen algunos jóvenes en estos días, que compran medicamentos en forma de jarabe y se toman 4 o 5 frascos, botellas, y con eso se pueden drogar. Ha salido varias veces en las noticias. Ahí está la diferencia entonces entre un medicamento y un tóxico, ¿ya? Ahí tenemos la diferencia. Entonces, ojo con eso. Entonces, la dosis, en el fondo, ¿qué es? La cantidad del contaminante, ¿cierto?, que nosotros podríamos ingerir antes, o de un contaminante, de un químico, que nosotros podemos ingerir. Si es una dosis baja, claro, nos puede servir de medicamento, pero si es una dosis alta, nos puede provocar una intoxicación. ¿Ya? Entonces, ojo con esa diferencia. Ahí tenemos la diferencia de la dosis. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros? Bueno, para eso están los medicamentos, ¿verdad? Tienen sus tablas, tienen sus fichas, se recomienda, ¿cierto?, una cierta cantidad del medicamento por kilo de personas, ¿cierto? Para eso se puede establecer, y además de eso, ¿con qué frecuencia? Es decir, cada 8 horas, cada 12 horas o cada 24 horas. ¿Ya? Sin embargo, en riesgos químicos tenemos dos conceptos que son bien importantes y que están precisamente en esta hoja de datos de seguridad, para que nosotros la podamos leer y podamos entender este concepto. El primero de ellos es dosis letal, también conocida como dosis letal 50 o DL50 o LD50 en inglés. ¿Y qué se entiende por la dosis letal? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando alguien le dice, mira, cuidado porque esto tiene una dosis letal de tanto? ¿Qué entendemos por dosis letal? Que produce la muerte. Excelente. Claro. ¿Verdad? Dice, la cantidad necesaria, nos dice Maximiliano, del producto que causa la muerte.
Perfecto. Ricardo nos dice la toxicidad. Perfecto. Vamos a hablar del concepto de toxicidad. ¿Qué más se nos viene a la mente cuando hablamos de una dosis letal? Letal. Bueno, efectivamente, cuando decimos dosis letal, dosis, estamos hablando de una cantidad, ¿cierto? Como lo definió Paracelso, una cierta cantidad que hace la diferencia entre un medicamento y un tóxico, pero cuando le ponemos el apellido de letal, es decir, ponemos una cantidad que nos mata. Pero fíjese que no todas las personas los puede matar la misma cantidad. Entre otras cosas, lo que habíamos conversado anteriormente, la susceptibilidad del individuo, ¿cierto? También va a depender, por ejemplo, de la masa que tenga un individuo, de cuánto pesa, ¿verdad? Una persona, por ejemplo, que pesa 100 kilos, 120 kilos, una persona que pesa 60 kilos, necesita diferente cantidad de dosis para provocar la muerte. Entonces, conceptualmente, ¿qué es la dosis letal? Dice, es una cantidad de una sustancia que cuando es administrada en una sola dosis, por vía oral, ojo, por vía oral, súper importante eso, expresada en masa de la sustancia por masa animal, la cantidad de masa de la sustancia por el animal propiamente tal, produce la muerte en el 50% de los roedores en experimentación dentro de un periodo de observación de 14 días. Ese es el concepto de dosis letal, 50. Por eso que se dice 50. ¿Por qué? Si una cantidad, ¿cierto?, de ratones de laboratorio. De estos ratones de laboratorio le administraron a todos una cierta cantidad, ¿cierto?, de miligramos de algún elemento. Y durante por vía oral, ¿cierto? Se lo tienen a comer. Al periodo de observación de 14 días, el 50% de esos roedores había muerto. Pero no quiere decir que al día 14 murieron. No quiere decir eso. Algunos murieron a los 2 días, a los 3 días, pueden haber muerto en diferentes días, pero a los 14 días, el 50% de los roedores se había muerto. Y eso es lo que se conoce como dosis letal. Entonces, es una cantidad, la dosis letal, una cantidad expresada en masa, por ejemplo, normalmente en miligramos, masa, que al ser administrada por vía oral, mata al 50% de la población. Bueno, ¿y el otro 50%? ¿Qué pasa con el otro 50%? Bueno, puede sufrir algunos problemas gastrointestinales, ¿verdad? Vómito, dolor de cabeza, nada, pero no se muere. ¿Ya? Por lo tanto, la dosis letal también es un dato estadístico y no quiere decir que si yo consumo tanta cantidad de tal elemento, seguro que me muero. No quiere decir eso que seguro que se muere, pero la probabilidad de que se muera es muy alta, 50%. ¿Se entiende el concepto de dosis letal? ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Ejemplo, por ejemplo. A ver, ejemplo, por ejemplo. Perdón. ¿Siempre va a ser por vía oral? Sí. En el caso de la dosis letal, siempre por vía oral. Ya vamos a hablar de la concentración letal, que es vía aérea. Vamos a ver las diferencias. Ojo aquí, porque la dosis letal es un periodo de observación de 14 días, vía oral. Por ejemplo, la nicotina dice que 60 miligramos por kilo de peso, 60 miligramos, produce, esa sería la dosis letal. Ya el cloruro de sodio, ¿cierto? La sal, 3.000 miligramos. 3.000 miligramos, ¿ya? Por kilo de peso. ¿Ya? Y así, montones. Las sustancias tienen una dosis letal. Todas, ¿ya? Aquí se desprende otro concepto, que es la concentración letal 50. Fíjese la diferencia.
Cuando hablamos de dosis letal, ¿cierto? Hablamos de un periodo de observación de 14 días, administrado por vía oral, que muere el 50% de los roedores. Pero fíjense en la concentración letal. Una dosis, la otra concentración. Concentración letal 50. Es la concentración en el aire de una sustancia química que cuando es inhalada, ya no vía oral, es inhalada, continuamente durante 8 horas, ya son 14 días, son 8 horas, produce la muerte del 50% de los roedores en experimentación. Entonces son dos cosas súper distintas. En el caso de la dosis letal fue administrada por vía aérea, perdón, por vía digestiva en el fondo, ¿cierto? Y en el caso de la concentración letal, vía aérea. Entonces aquí otra vez volvemos al concepto de las principales vías de ingreso. La concentración, ¿cierto? Que es este elemento o esta sustancia química que está en el aire, al ser inhalada, no tiene ningún filtro, pasa de inmediato, siente el torrente sanguíneo por la membrana alveolo-capilar. Durante 8 horas de inhalación continua, se muere el 50% de estos. 8 horas. Son 14 días. ¿Por qué? Porque la vía digestiva sí tiene sus filtros. Tiene sus filtros la vía digestiva, ¿verdad? Entonces, es distinto. Por la absorción, digamos, de los nutrientes, que la mayor cantidad de absorción de los nutrientes pasa en la primera región, ¿cierto?, del intestino delgado, ¿cierto?, en el duodeno, que está el estómago, está, ¿cierto?, el píloro ahí, cierra el píloro, y en la primera región es el duodeno. Y en estos duodenos es donde está la mayor absorción de nutrientes. ¿Ya? Entonces, son distintos los conceptos de dosis letal y concentración letal. Por lo general, esta concentración letal siempre es más baja. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de filtro. ¿Ya? Ahí tenemos la diferencia. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta el momento, estimados? ¿Estimadas? ¿Algo que les quede ahí con la duda? ¿O vamos bien? ¿O seguimos avanzando? Perfecto. Decreto Supremo 594. Imagino que lo conocen. Vamos bien. Hasta el momento vamos bien, vamos bien. Bueno, el Decreto Supremo 594, ¿cierto?, que es el reglamento sobre las condiciones sanitarias y ambientales básicas, ¿cierto?, en los lugares de trabajo, en el título cuarto, habla de la contaminación ambiental, párrafo 2, de los contaminantes químicos, ¿ya? Y ahí hay un listado con, ¿cierto?, con las cantidades de dosis letal, concentración letal, etcétera, ¿cierto? Ahí hay un listado que pueden ver, que lo pueden complementar con la hoja de datos de seguridad por si acaso. Pero además de eso, el 594, en su artículo 59, nos da algunos conceptos que se conocen como los límites permisibles ponderados. ¿Habían escuchado hablar de los límites permisibles, cierto? El límite permisible, sí, los LPP, ¿cierto? Límite permisible ponderado, dice, valor máximo permitido para el promedio ponderado de las concentraciones ambientales. Recuerden, si es concentración, aérea. De contaminantes químicos existentes en los lugares de trabajo durante la jornada normal de 8 horas diarias con un total de 45 horas semanales. ¿Ya? Entonces, ojo, porque el límite permisible ponderado habla de las concentraciones, entonces está hablando del riesgo por vía aérea. Límite permisible temporal, pero ojo, límite permisible ponderado habla de 8 horas diarias. ¿Ya? Límite permisible temporal, valor máximo permitido para el promedio ponderado de las concentraciones ambientales de contaminantes químicos en lugares de trabajo, medidas en un periodo de 15 minutos. ¿Ya? Límite permisible temporal, hablando de 15 minutos. Continuos dentro de la jornada de trabajo, y este límite no podrá ser excedido en ningún momento de la jornada. ¿Ya? 15 minutos. Y el límite permisible absoluto es el valor máximo permitido para las concentraciones ambientales de contaminantes químicos,
medidas en cualquier momento de la jornada de trabajo. ¿Ya? Ahí tenemos 3 conceptos. Límite permisible ponderado, estamos hablando de la concentración que puede estar expuesto un trabajador por 8 horas, ¿ya? Por 45 horas semanales. Y en el caso del límite permisible temporal, por 15 minutos en la jornada laboral, y el absoluto puede ser medido en cualquier momento de la jornada de trabajo. ¿Ya? En estos 2 últimos no puede exceder en ningún momento el contaminante químico de ese valor. ¿Ya? No puede exceder. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué pasa cuando la jornada laboral es de más de 8 horas? Porque el límite permisible ponderado dice, mire, usted puede estar expuesto a 100 miligramos, por decir algo, durante las 8 horas. Ojo, porque esos valores que salen en el 594 no significa, en la práctica, no significa que la persona va a estar 8 horas y no le va a pasar nada. Acuérdense de la susceptibilidad del individuo. Y de ahí viene el concepto de enfermedad profesional. Para que se determine, ¿cierto?, la calificación de enfermedad profesional que hace el organismo administrador, ¿verdad?, debe demostrarse la razón causa y efecto. Debe demostrarse la causa y efecto. Por eso que el organismo administrador se demora, ¿cierto?, en esta resolución de calificación. No es tan rápido esto de decir a la persona, sí, efectivamente tiene una enfermedad profesional. Muy distinto el caso del accidente del trabajo. O sea, la persona se cayó, ¿cierto? Y listo, accidente del trabajo, de inmediato se lleva. En el caso de la enfermedad profesional, hay que demostrar la relación causa y efecto. O sea, que por el ejercicio de la profesión se enfermó. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando la jornada laboral es más de 8 horas? Bueno, ¿qué se hace ahí en el fondo? Se hace el artículo 62 del Decreto Supremo 594, da una fórmula, ¿cierto?, que es el factor de jornada, como se conoce, o el FJ, que dice que el efecto de mayor dosis del tóxico que recibe el trabajador unida a la reducción del periodo de recuperación durante el descanso, ¿cierto?, se compensará multiplicando los límites permisibles ponderados del artículo 66 por el factor de reducción que resulte de la aplicación de la fórmula siguiente, ¿cierto?, en donde H será el número de horas trabajadas diariamente. Y hay una fórmula que lo pueden ver ahí en el 594. Hay una fórmula para este factor de jornada, ¿cierto? En el caso de que las personas trabajen más de 8 horas en un lugar de trabajo, que pasa sobre todo en las faenas, ¿verdad? Trabajar 12 horas, ¿a cuánto puede estar expuesto a un contaminante químico? ¿Ya? Y en el caso de cuando los lugares de trabajo se encuentran a una altura superior a 1000 metros sobre el nivel del mar, los límites permisibles absolutos, ponderados y temporales, expresados en miligramos por metro cúbico y en fibras por centímetro cúbico, establecidos, ¿cierto?, en los artículos 61 y 66, ¿cierto?, se debe multiplicar por el factor FA, que resulta de la aplicación, ¿cierto?, en el fondo de la presión del lugar dividido por 760. ¿Y por qué se divide en 760? La presión del lugar, ¿cierto?, ¿dónde está? Dividido en 760. Porque 760 es a nivel del mar. Se refiere a 760 milímetros de mercurio, ya que es lo mismo que decir una atmósfera. Es decir, a nivel del mar. Si nosotros medimos la presión a nivel del mar, decimos que estamos a una atmósfera o también a 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Ahí entonces nosotros tenemos, se calcula la atmósfera, se calcula la presión ahí en este caso, Estefan. Cuando las personas están sobre los 1000 metros de altura, ya puede que haya un poco de deficiencia de oxígeno. En el fondo el cuerpo se comporta de diferente manera, al igual que la presión, la temperatura es distinta. Como la presión es distinta, ya el cuerpo no reacciona de la misma manera que nosotros estemos, por ejemplo, a nivel del mar, o estemos a 500 metros sobre el nivel del mar, como el caso de Santiago. Aproximadamente estamos a 500 metros. Por lo tanto, el 594 establece que se debe aplicar este factor de corrección, que, ¿cierto?, que dice que es la P dividido por 760. ¿Ya? Así dice la fórmula, P dividido en 760. ¿Ya? ¿Y qué significa esa P? P es la presión que se mide en el lugar en milímetros de mercurio.
¿ya? Y se divide 760. ¿Y por qué 760? Porque 760 es el nivel del mar, 760 milímetros de mercurio, ¿ya? En cuanto a los riesgos físicos, bueno, ahí conversamos los principales conceptos de riesgos químicos. Vamos a seguir conversando un poco más de riesgos químicos, eso sí, ¿eh? El día jueves, perdón, vamos a seguir, ¿ya? Recuerde, riesgo físico. En general, un riesgo físico. ¿Qué es lo que representa un riesgo físico? Un riesgo físico representa el intercambio brusco de energía entre el individuo y el ambiente de trabajo. La velocidad de cambio es mayor que la del organismo es capaz de soportar y puede generar, ¿cierto?, en algunos casos, algún tipo de enfermedad. ¿Qué entendemos entonces por riesgo físico como este intercambio brusco de energía? ¿Qué energía nosotros conocemos en el fondo? Electricidad, energía mecánica, eólica, hidráulica, neumática, ¿ya? En fin, cuando nosotros tenemos estos intercambios de energía que nosotros los percibimos en forma de ruido, de vibración, ¿ya? Forma de ruido y vibración, entre otros, inclusive golpes, ¿cierto? Como energía cinética, hay energía mecánica, en fin, se puede producir o un accidente o una enfermedad profesional, ¿ya? El cuerpo no es capaz de asimilarlo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de riesgos físicos, nos vamos a referir a qué? Iluminaciones, vibraciones, ruido, radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, rayo ultravioleta. No se me queda. ¿Qué se me queda? Se me queda algo. Vibraciones. Presiones, ¿cierto? Temperaturas extremas. Calor, frío. Presiones, altura o en inmersión. Ya esto me parece que están todos. ¿Ya? Sí, a mí me parece que estaban todos. Entonces, la forma también que tenemos para medir los riesgos físicos eh, también es distinta y por supuesto también se va a hacer los riesgos físicos en caso de algunos instrumentos que vamos a ocupar. Especialmente, bueno, los que más se ocupan aquí son el luxómetro y un sonómetro. Eh, por ejemplo, en el caso de la iluminación, el Decreto Supremo 594 establece por medio de unas tablas cuál es la cantidad de iluminación que se necesita para ciertos lugares de trabajo, ¿ya? Por ejemplo, en un pasillo 150 lux. Una sala de clases puede estar a 500 lux, pero imagínense cuánta iluminación tiene que tener un pabellón quirúrgico. Es muchísimo, ¿cierto? Ya son millones de lux, L-U-X. Fíjese que así es el concepto, lux, ¿ya? Todas esas tablas están en el Decreto Supremo 594, ¿ya? Bueno, pero riesgo físico vamos a tener que seguir hablando el día jueves, en virtud de la hora, ¿ya? Bueno, estimados, eh, espero que el día de hoy le haya gustado, le haya servido esta sesión, de manera que podamos introducirnos en lo que es la higiene industrial. Es muchísima materia, hay muchos conceptos que nosotros podemos trabajar. Tenemos 12 horas, pero recuerden que esto es como asignatura en sí, se ve fundamentos de higiene industrial 1, higiene industrial 2, inclusive taller de higiene industrial para hacer las mediciones y todo eso. Entonces, ¿cuál es la idea? Revisen el material, vean este PDF que está, esta presentación que está en la plataforma, contesten el foro y por favor vean los videos, ¿ya? Tanto el que está ahí para ver en la plataforma como IP Chile, como el que le dejé yo en esta ocasión, ¿ya? Estimados, ¿alguna duda o alguna consulta?
Sí, claro, sí. Con respecto a la actividad evaluativa, no hay un problema. Aprovechen de mirarla, véanla, no está muy difícil, yo ya vi la actividad. Eh, Así que véanla y lo podemos ver el día jueves sin problema. Mire, si gusta yo les puedo dejar sin problema aquí mi correo electrónico. Ahí está mi correo personal en el caso de que tengan alguna duda, alguna cosa, o algún material que quieran ver que a lo mejor que no sea parte de este curso, pero si lo tengo yo se los puedo compartir sin ningún problema, si lo tengo, claro. ¿Ya? No se olvide que aquí siempre hay un trabajo colaborativo y un trabajo en equipo que nosotros tenemos que promover. ¿Ya? Bueno, estimados, agradezco su participación, espero que les haya gustado. Ya sabemos cuál es la dinámica más o menos de las clases. Recuerde que depende mucho esto de su participación eh, para que esto no sea un monólogo y además poder encauzar de acuerdo a sus necesidades y a sus propios intereses de lo que ustedes esperan de este diplomado. Sin más, me despido, que tengan un buen descanso, que les vaya súper bien, que tengan una buena jornada y será entonces hasta el día jueves a las 7:30. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao.